recuento administrativo del artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales numeral 2, diferencia porcentual al 1%. Recuerden que les decía, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%, en ese momento el partido político que se encuentra en ese supuesto lo puede solicitar. ¿Ok? Si no lo solicita, en ese momento empezamos nuestras actividades. Ahora, si lo quiere solicitar, ya empezamos el cotejo, los grupos de trabajo, y lo quiere solicitar, no lo puede solicitar. A ver, esta solicitud solamente, o sea, tiene un momento muy particular y ese momento es al inicio de la sesión, cuando se pone en consideración ese punto, cuando se informa de los acuerdos y cuando se dice que los paquetes que se van a cotejar son estos y los paquetes que se van a recontar son estos. Ahora hay un segundo momento en el que lo puede pedir. Ese segundo momento es, ya terminamos de hacer el recuento, ya terminamos de hacer el cotejo, pero resulta que sí hubo modificaciones. A ver, ¿a qué le tiran cuando hay un recuento? O sea, ¿qué es lo que está buscando un partido político cuando busca o solicita un recuento? ¿Qué está buscando? Que en la cantidad de votos nulos haya habido un error o una mala interpretación por parte de algún funcionario de mesa directiva de casilla, y no lo digo de manera negativa, no lo estoy diciendo de que haya sido intencionado, al contrario. Más bien, no era clara la intención del elector y es por esa razón que no se clasificó de manera adecuada. Entonces, lo que están buscando las representaciones de los partidos políticos es identificar esas boletas en caso de que las hubiera. Entonces, eso es lo que se busca y en caso de que hubiera habido una cantidad de recuentos y se hubieran identificado boletas, si hubiera modificado el resultado de la elección y el porcentaje se hubiera actualizado, antes de eso no era 1.2, pero resulta que después de todo el recuento fue menos del 1%, en ese momento puede pedir el recuento administrativo total. ¿Ok? Entonces, al principio, al final. Si durante la sesión se sobrepasa el recuento de más de 20 paquetes, se actualiza el escenario y se integran los grupos de trabajo. ¿Qué puede pasar? Estamos en el cotejo, llega el paquete a la sala de pleno, saca, busca el expediente, pero no hay expediente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a recuento. Si eso nos pasa constantemente, entonces se actualiza un supuesto diferente y tenemos que integrar grupos de trabajo. La explicación, después de que ya se termina todo esto, se pide o no se pide el recuento administrativo total, la presidencia del Consejo tiene la obligación de dar una explicación sobre la validez o la nulidad de los votos, conforme a los artículos 288 y 291 de la LEGIPE. ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque, vuelvo a reiterar, el interés de hacer un recuento tiene que ver con la determinación de la validez o la nulidad de los votos. Entonces, eso es lo que están buscando las representaciones de los partidos políticos. También por eso es tan importante que las representaciones de los partidos políticos puedan acreditar a sus representantes ante grupos de trabajo y puntos de recuento. ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder estar al pendiente de verificar que efectivamente la validez o la nulidad de esos votos pues haya sido la efectiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice justo el artículo 288 de la LEGIPE? Nos dice que son votos nulos y que son votos válidos. Ahora ustedes van a tener una herramienta que afortunadamente ya tenemos algunos procesos electorales utilizando, que es revisada tanto por el Instituto Nacional Electoral como por nosotros, que contiene los criterios más recientes acerca de cuándo es un voto nulo y cuándo es un voto válido. Y este es el cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos. Ahí realmente lo que nos dice al principio de este cuadernillo, y a pesar de que lo puse como la última parte de esta presentación, solamente como el temario, eh, pues es un documento gráfico, es un documento donde te va a poner cada ejemplo de cada supuesto que te podría pasar. Y entonces de esa manera es muy importante que nuestros consejeros, nuestro secretario técnico tengan a la mano ese cuadernillo de votos válidos y votos nulos, porque en caso de que alguna representación tuviera alguna duda acerca de la validez o nulidad, pueden buscar el ejemplo en específico y pueden determinar en ese momento cuál es el sentido de ese voto, ¿no? Entonces, es una herramienta fundamental. ¿Cuáles son los votos nulos? Los votos nulos son aquellos expresados por un elector en una boleta que depositó en la urna. Hay hasta un dilema de cuándo una boleta se vuelve voto, ¿no? Cuando una boleta se vuelve voto, nos dicen algunos expertos que es en el momento en el que cruza el umbral, o sea, la quitas de tu mano y entra por la ranura de la urna. En ese momento se convierte en un voto. Si la marcaste o no la marcaste, ya es un voto, o sea, no es una boleta.
Y es que hay que diferenciar entre las boletas que no fueron marcadas en ningún recuadro a las boletas que no fueron utilizadas. Es una boleta que no fue utilizada, no pasó por un proceso en el que un elector decidió por algún tipo de razón que no quería marcar ninguna de las opciones, ¿no? Son dos cosas diferentes. De hecho, las boletas inutilizadas, lo que se hace es que se marcan dos líneas diagonales para diferenciarlas de aquellas que son votos nulos porque la persona no lo marcó. Entonces, un voto nulo es aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún recuadro que contenga el emblema de un partido o de una candidatura política, o de una candidatura independiente. Entonces, ese es un caso de voto nulo. Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición o candidatura común entre ellos. Bueno, es que no me fijé y a lo mejor puse el tache en medio de dos cuadritos, no se advierte claramente a cuál estoy votando, o marqué dos cuadritos, pero esos cuadritos no tienen coalición. Por ejemplo, a nivel federal, y esto pasa mucho con el famoso voto de cascada, a nivel federal tenemos una coalición ya determinada con tres partidos políticos y a nivel local tenemos la misma coalición pero sin un partido político. Entonces, si los electores votan por esos tres partidos políticos a nivel local, cuando no media coalición entre ellos, eso es un voto nulo. Entonces, por eso también la importancia de un voto informado, de saber diferenciar entre las elecciones federales, las coaliciones, y saber diferenciar entre las coaliciones y candidaturas comunes a nivel local. Ahora, no todas las coaliciones son iguales en todos los partidos, en todos los municipios y distritos. De hecho, los convenios de coalición y el que nos fue presentado aquí en Querétaro, que fue la coalición entre Morena y PT, hicieron esa diferenciación. No todos los municipios, no todos los distritos electorales, es a lo que les llamamos coaliciones flexibles o coaliciones totales, cuando van absolutamente todos, ¿no? Eh, Ok, cuando el elector marque, bueno, ya lo decíamos, cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente al acta de escrutinio y cómputo. Esto es para efectos un poco del tema de la asignación de RPs. Ok, también este no viene en la ley, pero también pasa mucho. Cuando hay expresiones artísticas o cuando hay algunas expresiones denotativas o peyorativas en las boletas, ¿no? Tuvimos en el año 2018 el análisis de voto nulo en México, que fue una obra que se coordinó desde el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en donde se revisaron todos los votos nulos de algunas casillas, hizo todo un procedimiento para determinar qué casillas y se mandaron estas expresiones artísticas. Por ejemplo, todo el mundo recuerda mucho en esa ocasión, en una boleta una persona se puso a dibujar un bocho, entonces hizo un bocho en toda la boleta. Entonces es interesante conocer las expresiones artísticas. Hay quienes hacen algunos comentarios alusivos a temas que personales, por ejemplo, declaraciones de amor, hay un poquito de todo. Entonces, esos también son votos nulos. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes. 291 de la LGP, se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo recuadro en el que se contenga el emblema de un partido, atendiendo a lo dispuesto en el párrafo del artículo anterior, que era lo que platicábamos ahorita. Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada. A ver, también es importante que los votos sean muy claros, porque yo les decía hace rato, o sea, sí lo metí en un cuadrito, pero la verdad es que me excedí y taché prácticamente otro cuadro y no es posible identificar específicamente la voluntad del ciudadano, pues entonces también puede llevar a la nulidad de ese voto. Los votos emitidos a favor de los candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado. También tenemos un cuadrito, si ustedes han visto la documentación con emblemas, tenemos un cuadrito que dice candidatos no registrados. Y entonces hay gente que pone ahí algún nombre o pone su propio nombre o el de algún artista. Entonces al final son votos, pero son votos para candidatos no registrados. O alguien que no obtuvo el registro también pudiera ser. Entonces ya sabemos que es un voto nulo, ya sabemos que es un voto válido, que también esto viene en el cuadernillo de votos válidos y votos nulos. Ahora, también tenemos el procedimiento para la deliberación. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estas dudas acerca de la nulidez o la validez de los votos reservados, ¿no? O en el caso del cotejo, entonces tenemos dos procedimientos aquí. A ver, un procedimiento tiene que ver con los grupos de trabajo y bueno, los dos procedimientos tienen que ver con pleno, pero realmente el segundo se da en grupos de trabajo, aunque se pasa a pleno.
El primero tiene que ver con el contenido de las actas. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy haciendo el cotejo en la sala de pleno, pero un partido político no está de acuerdo o manifiesta que tiene un acta de escrutinio y cómputo con resultados diferentes? Esto nos puede llevar a que esa acta, ese paquete en particular, se tenga que recontar. Entonces, ¿cuál será el procedimiento para determinar si pasan o no pasan a recuento? Y en el caso de los votos reservados, la nulidad o validez de los mismos. Tenemos una serie de reglas establecidas en los artículos 107 y 108 de los lineamientos que nos hablan de una serie de rondas que tenemos que desahogar para poder determinar si o no es objeto de recuento o es nulo o válido. Primera ronda de intervenciones de 3 minutos para exponer los argumentos. Se está cotejando un acta. Hay una serie de participantes, pone en consideración de los presentes en la sesión, en la sala de pleno. Las representaciones de los partidos políticos intervienen y entonces tendrán una ronda de 3 minutos para exponer por qué no están de acuerdo con el contenido del acta. Y también, evidentemente, poder demostrar a lo mejor que tienen un acta con un contenido diferente. Una segunda ronda de intervenciones de 2 minutos para réplicas. Y una vez que se han agotado esas 2 rondas, entonces se somete a votación. Es bien importante que atendamos estos tiempos. Se les está poniendo cronómetros en los consejos distritales y municipales para no excedernos en los tiempos. A ver, la sesión de cómputos, vuelvo a reiterar, es una sesión estructurada y cronometrada en todas sus actividades. Entonces, en cada paquete electoral nos vamos a estar deteniendo y dejamos que las rondas se alarguen y dejamos que los consejerías, representaciones y todos aquellos que tengan voz en las salas de sesiones tengan rondas de 20 minutos, de 10 minutos, la verdad es que nunca vamos a terminar dentro del tiempo que tenemos previsto para ello. Por eso es bien importante que dejemos bien claras estas reglas al principio y que le digamos a las representaciones y a las consejerías, en el caso de las secretarías técnicas, que también ustedes lo tengan bien claro, que las rondas por intervención en cotejo de actas es 3 minutos, 2 minutos, son 5 minutos por o sea, por cada persona, y luego se cierran las argumentaciones y se pone a votación de las consejerías electorales. De acuerdo con los argumentos presentados y se vota si se pasa a recuento o no se pasa a recuento. La nulidad o validez de los votos reservados. En caso de que hubiera votos reservados en los grupos de trabajo no se discuten los votos reservados. ¿Por qué? Porque los votos reservados se votan. O sea, literal, como tal, se hace una votación para determinar si sí o si no. Haces tu consulta en tu cuadernillo y normalmente eso le sirve como argumento a la hora de que un partido político da alguna razón por la que tenga que ser nulo o por la que tenga que ser válido. Ustedes ya tienen todos los supuestos en ese cuadernillo, sacan su cuadernillo, lo revisan, encuadran el supuesto y ya, bueno, aparte viene el supuesto con su fundamento legal y puede dar contestación a las representaciones de los partidos políticos. Los partidos políticos también tienen acceso a estos cuadernillos y también podrán saber si están en lo correcto o no están en lo correcto, o si es objetivo o no es, o es subjetivo. Entonces, en el caso de nulidad o validez de los votos reservados, estos votos se llevan a la sala de pleno. Empezamos con el punto de discusión de votos reservados. Lo primero que se hace es clasificarlos. A ver, tenemos los mismos supuestos en tenemos los mismos supuestos en y tenemos alguno que sea completamente diferente, se lo ponemos aparte. Se da una ronda de intervenciones de 2 minutos para abordar el contenido de la boleta, una segunda ronda de 1 minuto para las réplicas y una vez agotadas esas dos, se vota si el sentido del voto nulo o válido. Y se integra nuevamente bueno, se levanta una constancia, evidentemente, y luego ya se integra al paquete electoral al que pertenece. De los recesos de la sesión especial de cómputos. Entonces, cuando se realice más de un cómputo, se podrán decretar recesos. Si tenemos 3 cómputos, tenemos 2 recesos de 8 horas. Si tenemos un cómputo, tenemos 2 cómputos, como es este caso, tendremos solamente un receso de 8 horas. Si tenemos un solo cómputo, no tenemos recesos. ¿Ok? La duración no podrá ser mayor de 8 horas ni menores de 4 horas. ¿Por qué les decía eso? Si tenemos 4 horas, pero aparte después de que se van las representaciones de los partidos políticos, pues más todavía en presencia de ellos, más bien se tiene que cerrar la bodega, se tiene que realmente pues acomodar los expedientes, no podemos dejar ahí el tiradero de papeles, de documentos, tenemos que cerrar sistema, tenemos que asegurarnos de que ya no haya nadie en el inmueble para poder cerrarlo. Entonces, por eso no puede ser menor a 4 horas, no les va a dar realmente para tener un descanso.
Los recesos no pueden poner en riesgo el plazo de la conclusión de los cómputos. Por eso les decía, si no alcanzo mi receso de 8 horas y me comía el tiempo, ya no tengo receso y empezamos con el siguiente cómputo. Yo sé que se escucha feo, pero tiene que ver más bien con un tema de planeación y de logística y de atender a los tiempos. Los recesos incluyen las siguientes etapas: la planeación, la determinación por los consejos, el resguardo de la documentación y el resguardo de las instalaciones. Por eso les decía, cerramos y ahí inicia el receso. Entonces todavía tenemos que hacer todavía el resguardo de la documentación, el resguardo de las instalaciones. De hecho, aquí tenemos algunas fotos de algunos procesos electorales pasados. Esta es una sala de pleno de un consejo en San Juan del Río. Y los recesos deberán ser aprobados por lo menos por 3/4 partes de los integrantes del Consejo con derecho a voto. Solamente derecho a voto tienen 5, entonces realmente 4 consejerías tendrán que votar a favor para el receso. La decisión se tomará en el pleno, por eso tan importante mantener quórum y por eso tener consejerías suplentes, porque en caso de que una consejería propietaria se retire, tenemos que volver a integrar nuestro quórum. La decisión se tomará en el pleno previo al inicio del siguiente cómputo y se deberá de contar con quórum legal. ¿Ok? Ya conocemos lo de los recesos, ya conocemos la deliberación de los votos. Ahora, ya, regresamos otra vez a nuestra sesión de cómputo. Como que todo, o sea, todo se va insertando dentro de las consideraciones que debemos saber. La apertura de la bodega. Entonces, ya determinamos nuestros grupos de trabajo, ya nadie pidió el recuento administrativo total. Entonces, ahora sí vamos a empezar con nuestro cotejo y con nuestro recuento en los grupos de trabajo. Paso 1, la apertura de la bodega electoral. Recuerdan que el día de la jornada electoral cerramos bodega, sellamos bodega, pusimos las cintas, las firmaron las consejerías, la Secretaría Técnica, las representaciones de los partidos políticos que así lo determinaron. Entonces tenemos que ir a abrir esa bodega y tenemos que revisar que todo está en perfectas condiciones. Recordamos que nuestras bodegas electorales están completamente selladas, cerradas, tienen estos mecanismos de seguridad, tienen afuera una patrulla de seguridad pública, tienen cámaras de circuito cerrado. O sea, en ningún momento tenemos algún tipo de situación que no nos permita conocer el estado de la bodega. Entonces es bien importante. Se realizará en presencia de quienes integran el consejo o al menos de la presidencia o la secretaría técnica. Hay consejos que son chiquitos y entonces de repente es complicado acceder todos a la bodega electoral. Entonces puede ir la presidencia, la secretaría, 3 consejeros, que realmente es casi todo el consejo, y las representaciones de partidos políticos que así desean hacerlo. La presidencia mostrará el estado de los sellos y ordenará su apertura. Se ingresará a la bodega para verificar las condiciones de seguridad. El personal autorizado extraerá los paquetes y los llevará a los grupos de trabajo por orden y por tipo de casilla o a la mesa de pleno, dependiendo si es cotejo o si es recuento. Al concluir, se devolverá el paquete electoral a la bodega y al concluir el cómputo, se deberá cerrar colocando los sellos en presencia de los integrantes. Entonces, ¿cuántas veces vamos a abrir y vamos a cerrar la bodega? Varias. La cerramos una vez que se acabó la jornada electoral, la abrimos una vez que inicia la sesión especial de cómputos, la cerramos cuando se acaba el primer cómputo, la abrimos otra vez cuando empieza el segundo cómputo, la cerramos cuando se acaba el cómputo y si hubiera alguna determinación o un recuento jurisdiccional, tenemos que volver a abrir bodega y cerrar bodega. Y en todas las ocasiones tenemos que convocar a las representaciones de los partidos políticos y en todas las ocasiones tenemos que hacer el protocolo de sellado de la bodega. Entonces sí es importante que sepan todo esto. Ahora, ¿cuáles son las causales de recuento de casilla que platicábamos hace ratito? La verdad es que esto ya nada más es como una síntesis porque prácticamente todas las hemos venido tocando. O sea, ¿cuándo se recuenta una casilla? Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración. El primer supuesto que decíamos, cuando llega a la mesa de recepción y se marca ahí en el recibo si viene o no con muestras de alteración. Desde el punto en el que sepamos y nos percatemos que tiene muestras de alteración, que ya fue abierto, que está roto, la cinta con la que se sella, que viene todo como apachurrado y se le vienen saliendo las boletas por un lado. En ese caso, ya sabemos que ese paquete necesariamente va a recuento. Y no necesariamente quiere decir que sea abierto, a lo mejor se le cayó el capacitador asistente electoral, o por ejemplo, cuando son casillas especiales que tienen 1000 boletas por cada uno de las elecciones, es un paquete electoral que tiene demasiado peso. Un paquete electoral pesa entre 15 y 20 kilos. Entonces, imagínense la cantidad y si la persona lo trae así y si se le desfunda de abajo. O sea, la verdad es que no necesariamente implica que haya pasado algo, pero sí puede ser que el paquete venga muy maltratado y eso es una causal de recuento
de casilla. Cuando los resultados de las actas de escrutinio y cómputo no coincidan. Hacemos el cotejo con el acta que tenemos en nuestro poder del día de la jornada electoral y los resultados no coinciden, porque a lo mejor no nos dimos cuenta o a lo mejor ni siquiera le pusieron la sección y estamos leyendo dos cosas diferentes. Entonces, esa va a recuento. Si se detectan alteraciones evidentes en las actas de escrutinio y cómputo que generen duda fundada sobre la elección del resultado de la casilla, nos damos cuenta que trae muchos resultados testados o realmente se equivocó el funcionario, pero pues eso también genera como cierta duda. Los partidos políticos seguramente van a pedir que se recuente esa casilla. Cuando existen errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas de escrutinio y cómputo, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado. Es que no se entiende, no es legible, el papel autocopiante no permitía. Bueno, pero ya cuando sacas en el cotejo, ya está completamente claro. Bueno, ahí ya no es recuento. Si no existe el acta de escrutinio y cómputo en el paquete electoral de casilla, ni obra en poder de la presidencia del Consejo Distrital o Municipal. ¿Qué quiere decir eso? Que no metieron el expediente viene adentro, o que lo mandaron en un paquete del Instituto Nacional Electoral, o que lo mandaron, realmente son como los supuestos que nos han pasado. Entonces, esa casilla va a recuento. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el primer y segundo lugar en la votación. Entonces vamos a poner el ejemplo. Tenemos, entre el primer y el segundo lugar, tenemos 100 votos, pero la cantidad de votos nulos son 300. Entonces vuelvo a decirles qué es lo que buscan ahí normalmente las representaciones de los partidos políticos a las candidaturas independientes, verificar que la determinación de la validez o la nulidad de los votos pues sí haya sido la adecuada y que eso no modifique el resultado de esa casilla en particular. Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido político, candidatura común o candidatura independiente. Tenemos 750 boletas por cada casilla. Hasta 750 boletas, porque podemos tener casillas donde tengamos menos. Es más, tenemos estas casillas extraordinarias, que son las que geográficamente están ubicadas en lugares de difícil acceso o tienen algún tipo de condición socioeconómica, demográfica en particular, que pueden tener hasta 100 boletas electorales, 100 electores. Entonces, si pensamos en una de esas, por ejemplo, y que fueron a votar 70 personas, vamos a ponernos bien optimistas, tuvimos un 70% de participación ciudadana en esa casilla, pero todos los votos son nulos, todos los votos son a un mismo candidato, o todos los votos son a una misma candidatura independiente. Eso implicará un recuento de esa casilla. 7 causales de recuento de casilla, 7 causales que se tienen que aprender para que en su momento puedan determinar qué casillas son objeto de recuento. También tenemos la facilidad que en el sistema Infopred todo se va registrando. La recepción de los paquetes electorales se registra, estos recibos en donde se dice si trae o no causales, si trae o no alteraciones, y si trae o no los sobres PREP y de sala de pleno. Eso ya nos va facilitando para que realmente ya sepamos que si 10 casillas no lo traían, pues serán 10 casillas que serán objeto de recuento. Entonces, causales de recuento de casilla. Luego, tenemos ahora sí, estamos en la sala de pleno, ya abrimos bodega, ya nadie se pronunció, ya empezamos nuestro cotejo. Ya estamos ahora sí en el momento en el que las consejerías, la Secretaría Técnica y las representaciones de candidaturas y de partidos políticos, estamos en mesa de pleno, llega nuestro primer paquete electoral, abrimos nuestro paquete electoral, vemos que, bueno, lo revisamos, se los enseñamos, que no tenga muestras de alteración, extraemos el expediente de casillas, siguiendo el orden numérico de las casillas. Ahí es donde, lo que comentaba hace ratito Damaris, ahí es donde se extrae toda la documentación y volvemos a lo mismo. Tenemos un auxiliar que se encargará de ir poniendo en unas cajitas toda la documentación. ¿Qué documentación? A ver, las manteletas de... para la clasificación de votos, los cuadernillos de las sumas y las restas, la papelería, los sellos. Aunque nosotros no trabajamos con el líquido indeleble, en ocasiones echan el líquido indeleble adentro del paquete electoral, cuando es un líquido que va en una cajita aparte. De hecho, nosotros no lo tenemos en nuestra caja de paquete electoral porque es un compartimento chiquitito que va a un costado, pero ese no lo tenemos porque ese es parte de la elección federal. Pero hay quienes ya cansados, porque también el escrutinio cómputo en las casillas es cansado, y hay veces que salen en la madrugada,
lo echan adentro. Y entonces, si ya se manchó el acta de escrutinio y cómputo y no se ve, ese es recuento, ¿ok? Entonces vamos identificando como todos estos aspectos. El cotejo, bueno, ya sacamos la documentación y empezamos el cotejo. El cotejo se hace mediante la lectura en voz alta de los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con el acta de la jornada electoral, lo que les enseñaba en la diapositiva de hace rato, un acta original, una copia del acta, se hace el cotejo. Si todo coincide perfectamente, si las representaciones, acuérdense que tienen su legajo de actas, escrutinio y cómputo de todas las casillas. Entonces ellos van siguiendo el cantado de los votos y el partido tal, tantos votos, el partido tal, tantos votos. Y aparte se tiene que proyectar en las pantallas que ya tienen en los consejos distritales y municipales el sistema Infopren en donde se va haciendo la captura también. Entonces ellos van escuchando el conteo de los votos, van verificando, van viendo que todo se vaya integrando en el sistema. Entonces ese es el cotejo. Al término del cotejo, se procederá a la captura de los resultados de las actas que no serán objeto de recuento. Bueno, todos estuvimos de acuerdo que todo está bien, que a la hora que hicimos el cotejo no hay ninguna inconsistencia, alteración, error, duda fundada de nada. Entonces, ese paquete electoral ya no será objeto de recuento, a menos que al final se actualice el supuesto de un recuento administrativo total y la persona que está en ese supuesto lo solicite. Entonces, sí tendremos un recuento. Pero si no, este ya será un paquete que pueda regresar nuevamente a la bodega. Ahora, se preguntarán, ¿los paquetes bajan 2 veces? Sí, los paquetes bajan 2 veces. O sea, el mismo paquete, acuérdense que contiene la elección de diputaciones y de ayuntamientos. En este primer cotejo, solamente sacamos lo que corresponde a diputaciones. Lo vamos a hacer en el siguiente cómputo, ayuntamiento. Entonces, sí baja 2 veces y 2 veces se hacen expedientes. Cotejo de actas y recuento de votos en grupo de trabajo. Entonces ya sabemos, estamos en nuestro pleno y estamos haciendo cotejo. Y de manera paralela está el recuento de los grupos de trabajo. Ya tenemos integrados nuestros grupos de trabajo con todas las personas que ya platicamos. Ya tenemos la asignación de los paquetes electorales para cada uno de los grupos. Ya tenemos una persona que está tomando nota, ya tenemos una persona que está llenando las constancias individuales de casilla. Y entonces, cuando el número de paquetes a recontar exceda los 20, la presidencia del Consejo dará aviso a la Secretaría Ejecutiva y a la DOE acerca de lo siguiente. Entonces, ya tenemos nuestro grupo de trabajo, pero antes tenemos que dar aviso del tipo de elección, el total de casillas instaladas, el total de paquetes recibidos conforme a los plazos legales, el total de paquetes recibidos en forma extemporánea con causa justificada, el total de paquetes que serán objeto del recuento parcial, el número de grupos de trabajo y el número de puntos de recuento a crearse. Esto ya lo sabemos. Esto es más, lo supimos un día antes con el informe de la presidencia. Es más, esto ya se avisó, pero se vuelve a dar una actualización. ¿Por qué? Porque si se da el supuesto de que una de las representaciones de partidos políticos o candidaturas independientes solicita el recuento administrativo total porque está dentro del umbral de menos el 1%, entonces hay que hacer esta actualización. El cotejo de actas, ahora sí, la presidencia instruirá el inicio del cotejo de actas y ordenará la instalación de los grupos para el desarrollo simultáneo. Ya les decía, ya se instalan todos los grupos. Si durante el procedimiento se identificaran casillas cuya votación debe de ser objeto de recuento, al término del cotejo de actas se distribuirán los grupos de trabajo. Entonces terminamos el cotejo, hacemos la distribución, pero hasta que terminemos cotejo. Los grupos de trabajo desempeñarán sus funciones hasta que cada uno concluya la totalidad de casillas que les son asignadas por el órgano competente. No podemos hacer recesos ahí. Por eso esta alternancia que les decía en la acreditación de las representaciones de los partidos políticos, porque todo el tiempo tienen que estar al pendiente, también acá. Por eso es importante que si tenemos la posibilidad de que nuestras consejerías suplentes estén desde las capacitaciones, para que también ellos sepan qué es lo que van a tener que hacer el día del día de la sesión especial de cómputos, pues es bueno para que estén alternando y puedan descansar un poco las consejerías, porque 17 horas de trabajo ininterrumpido, pues es muy complejo. Y esas 17 horas, súmenle el acto protocolario del inicio de la sesión, la apertura de la bodega, el cierre de la bodega, y lo que les decía hace ratito de la entrega de la constancia, el dictamen de elegibilidad, todo esto se le llama horas de procedimiento administrativo, que son las horas ay, algo pasó allá afuera, que son las horas que se quitan de las 17 horas que tenemos para nuestro cómputo, ¿no? Ok. Mecanismo de recuento de votos. El nuevo escrutinio y cómputo en grupos de trabajo se realizará en el orden siguiente.
Ok, primero, boletas no inutilizadas. Sacamos, normalmente ya vienen en un blog porque esas no se despegaron. Vemos las boletas no utilizadas, contamos. Votos nulos y votos válidos. Y aquí es donde se vuelve a hacer la clasificación. Sacamos los votos nulos, los están enseñando, los están contando, pero los están enseñando. Entonces ahí podría decir una representación, oiga, es que yo tengo duda de ese voto nulo. Yo creo que es válido. Ah, ok. En ese momento no se va a hacer la determinación, se va a reservar ese voto para que se pueda subir a pleno y en pleno pueda ser comentado. Luego los votos válidos y también se pone la manteleta con las diferentes opciones y se van acomodando en donde correspondan. Los votos válidos se contabilizarán por partido político y coalición o candidatura común en su caso, candidaturas independientes, así como los emitidos a favor de las candidaturas no registradas. Entonces, todo eso hay que estar al pendiente, tanto las representaciones como las consejerías. Si durante el recuento se encuentra en el paquete votos de una elección distinta, serán apartados a efecto de ser contabilizados en el momento en el que se realice el cómputo correspondiente. Vamos a pensar que metieron votos de ayuntamiento en diputación. Se apartan, se ponen en un sobre, se cierra y esos se van a resguardar. Ahora, es importante que si tenemos votos de una elección distinta, pero que no compete a la elección local, tenemos que aplicar el protocolo de intercambio. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. El acta individual de casilla donde se hará el registro de los resultados quedará a resguardo de quien presida el grupo de trabajo y por cada 20 casillas con votación recontada, el sistema emitirá la impresión del reporte correspondiente. Entonces, cada vez que llevemos 20 casillas, vamos a recontar 80 en cada grupo de trabajo. Entonces, cada 20 casillas, el sistema emite su reporte y vamos viendo cómo va el avance de los recuentos. Eso particularmente le ayuda al auxiliar de seguimiento. Los grupos de trabajo y puntos de recuento no pueden hacer y no pueden discutir en ningún momento sobre la validez o la nulidad de los votos. A ver, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque los votos, la validez, la determinación de los votos válidos y votos nulos es algo que se determina en el pleno. Entonces, en este sentido, no pueden votar porque ahí solamente hay un consejero y es el consejero que está al frente del grupo de trabajo. Entonces, lo que se va a hacer es que se van a reservar. En caso de esta controversia, estos se reservarán y serán sometidos a consideración del consejo correspondiente. Los votos reservados deberán anotarse con bolígrafo negro al reverso el número y tipo de casilla para hacer identificación al que pertenece y entregarse a la presidencia del grupo de trabajo. ¿Quién lo resguardará hasta su discusión en pleno? Entonces, cada presidencia de grupo de trabajo tiene su sobrecito con sus votos reservados en caso de que los haya. Y una vez que se termina el trabajo en el grupo de recuento, se sube a pleno y una vez que se acaba el cotejo en pleno, se discuten. Ya vimos también el procedimiento de deliberación para la discusión de votos reservados. Ya vimos que es un voto válido, ya vimos que es un voto nulo. Ahora sí, ya terminamos. Terminamos los grupos de trabajo porque no terminamos la sesión de cómputos. Todavía falta bastante. Quien preside el grupo de trabajo levantará con el apoyo de una persona auxiliar de captura un acta circunstanciada de recuento en grupo de trabajo en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla, con el número de boletas sobrantes, votos nulos y votos por cada partido y candidatura, el número de votos por candidaturas no registradas, así como la mención de cada casilla con votos reservados y la cantidad de estos. Entonces ya tenemos nuestra acta y nuestra acta va a contener todo esto. Entonces, a ver, no se nos puede pasar por cada grupo de trabajo con sus respectivos puntos de recuento, tenemos que hacer un acta circunstanciada y para eso tenemos la cantidad de auxiliares suficientes para realizarla, aparte de que todo se va realizando sobre la marcha. A ver, ¿qué contiene un acta circunstanciada? Una vez que se termina, se concluye el recuento en los grupos de trabajo y los puntos de recuento. La entidad, el distrito local, el municipio y el tipo de elección. El número asignado al grupo, tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Eso la verdad es que no es tan complicado. El nombre de quien preside el grupo y en caso de que hubiera habido una alternancia, un descanso, se tienen que poner la cantidad de personas que se hicieron las modificaciones y especificar ahí. Solamente puede cambiar por una consejería o puede ser que haya presidido un rato una consejería propietaria y luego una consejería suplente o que un consejero consejero se lo haya aventado durante las 17 horas. Nombres de quienes integran el grupo de trabajo. Todos los auxiliares, todas las representaciones, porque al final todos van a firmar. Un tip, eso no viene en los lineamientos, pero este es un tip que realmente es sobre la marcha pues de la experiencia.
vayan recabando las firmas de las representaciones, porque les tienen que firmar todos. O sea, si la representación de X partido político la cambió 5 veces, los 5 tienen que firmar. Entonces, vayan recabando esas firmas. Y normalmente, pues van teniendo, y a ver, ¿dónde las van a recabar? En esta acta circunstanciada, no, en las actas individuales de los paquetes, ahí se hace la firma. Entonces, ya al final ya nada más se anexan estas actas individuales de los paquetes a la acta circunstanciada, porque sí va a pasar que cambien mucho las representaciones de los partidos políticos. Fecha, lugar y hora de inicio, número de puntos de recuento y nombre de los auxiliares aprobados, número de paquetes asignados. Me asignaron 32 paquetes electorales de las casillas tal, 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 de las secciones tal, las básicas, la contigua, la extraordinaria y la especial. Número de votos nulos, número de votos válidos, número de votos de candidaturas no registradas, registro de los votos que fueron reservados, en su caso descripción de boletas de otras elecciones, en su caso relevos realizados, en su caso cualquier suceso relevante, fecha y hora de término, firma de quienes integran el grupo. ¿Ok? Entonces, todo eso va a contener la acta circunstancial y para eso tienen un auxiliar. Extracción de documentos y material electoral en las casillas que no requieran nuevo escrutinio y cómputo, así como en aquellas que fueron objeto de recuento también, ambas, deberá preverse la extracción de la documentación, en su caso, materiales electorales. ¿Por qué materiales electorales? Porque también echan la marcadora de las credenciales, que también no nos toca a nosotros. Ahora vamos a tener el famoso sello X para las personas que cuentan con alguna discapacidad. Entonces, van echando muchas cosas dentro del paquete electoral. Todo eso se tiene que retirar y aparte se tiene que clasificar. El paquete solo deberá contener al final los sobres. Se me fue. Los sobres con los votos válidos, los votos nulos y las boletas no utilizadas. La documentación y material que se obtenga quedará a resguardo de la presidencia del consejo competente. Normalmente también tenemos un espacio habilitado dentro de la bodega electoral en donde se van guardando ya la clasificación de todo. Los que son materiales o son artículos de papelería, eso más bien se resguarda en la bodega de materiales. Entonces, al final, los paquetes solamente van a quedarse con votos válidos, nulos y boletas no utilizadas. O sea, realmente se quedan con puras boletas. ¿Ok? Los documentos que se extraen y se dejan fuera de la caja de paquete electoral son los siguientes. A ver, entonces, ¿qué tenemos que tener? Una cajita para las actas de jornada electoral, una cajita para las actas de escrutinio y cómputo, una cajita para las hojas de incidentes, otra para los escritos de protesta en su caso, otra para las hojas de operaciones y la demás documentación que se encuentra a su interior, porque luego nos encontramos escritos de gente que llegó a la casilla y quiso meter un escrito, papelería y demás artículos de oficina sobrantes. Ahora, ya terminamos nuestro recuento, ya terminamos nuestro cotejo, pero ¿qué podría pasar en este punto? Yo les dije hace rato, a ver, si ya desde el inicio tuvimos una elección muy cerrada y advertimos que la diferencia entre el primer y quien lo solicita, hace rato hablamos del segundo lugar, pero, y justamente quería llegar a este punto para comentarlo. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando el tercer lugar se encuentra en el mismo supuesto o el cuarto lugar se encuentra en el mismo supuesto? O sea, la elección fue tan cerrada que la diferencia entre el segundo, el tercero y el cuarto lugar es menor al 1% de la votación total emitida. Eso lo que va a implicar es que cualquiera de ellos pueda solicitarlo. O sea, cualquiera que se encuentre dentro del supuesto de menos del 1% de la votación total emitida puede solicitar un recuento administrativo. Entonces, ya, del recuento y del cotejo se actualizaron los supuestos y me da ahora sí menos del 1%. ¿Puedo solicitarlo en ese momento? Sí. Entonces puedo solicitarlo al principio y puedo solicitarlo al final. Jamás puedo solicitarlo en el intermedio. Pero también hay que ser conscientes de que una vez que lo solicitemos, pues entonces tenemos que terminar. ¿Ok? Cuando el total de los votos nulos sea superior a la diferencia entre el primer lugar y quien lo solicite. Lo que decíamos hace rato también con las casillas. Si la diferencia entre el primer y el segundo lugar son 100 votos, pero los votos nulos son 300, entonces pueden solicitar un recuento administrativo total. Solo se desahogará a petición de la representación del partido político o candidatura independiente que se encuentre en los supuestos señalados, quien lo hará valer al término del cómputo total de la elección de que se trate y ante el consejo correspondiente. Si por alguna razón en ese momento la representación el representante que está en ese supuesto se salió y ya empezó, o sea, ya se declaró que se termina ese cómputo,
empiezan con las gestiones para la entrega de la constancia de mayoría, entonces ya perdió su oportunidad de solicitar el recuento administrativo. Ya no se puede solicitar una vez terminado el cómputo, no se puede solicitar una vez iniciado el cotejo y los recuentos en los grupos de trabajo. Entonces, son de los aspectos que tienen que saber. Recuento administrativo solo se desahogará a petición de la representación, ya lo dijimos. El consejo competente resolverá de plano la procedencia. En ese momento les va a hacer la solicitud. Y ustedes van a determinar como consejeros, Secretaría Técnica, si es procedente o no es procedente. Tienen que verificar los resultados, tienen que verificar si entra dentro del supuesto, si entra dentro del supuesto, de ninguna manera se lo podemos negar. Tiene que realizarse un recuento administrativo y en ese momento tiene que implementarse toda la logística necesaria. Y en su caso se ordenará a los consejos que efectuaran cómputos parciales de la elección de que se trate realicen el recuento. Vamos a pensar que le pasa a Querétaro. Entonces lo piden, a ver, no lo pueden pedir, o sea, lo piden en el Querétaro 1. Entonces en el Querétaro 1 se le ordena a todos los demás Querétaros que hacen el recuento parcial, solamente que hacen el cómputo parcial, que tienen que hacer un recuento administrativo total, todos. Entonces, eso es lo que va a suceder. No será motivo de recuento aquellas casillas en las cuales ya se hubiese efectuado el cómputo por parte del consejo y sobre el acta individual de casilla. A ver, yo ya en mi recuento, en mi cómputo parcial, yo ya reconté 30 casillas. ¿Las tengo que volver a recontar? No, esas ya se recontaron, esas ya cuentan con un acta individual de casilla y esa ya se toma como parte del recuento administrativo total en caso de que se actualice el supuesto. Ok, ya terminamos ahora sí, ya terminamos nuestro cotejo, nuestro recuento. Ya nos dijo un representante que si quiere un recuento administrativo total, ya se hizo el recuento administrativo total. Entonces, ahora sí, vámonos al resultado de los cómputos. Es la suma que realiza el consejo respectivo de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo. Y en caso de recuento, también se incluyen los resultados obtenidos en los grupos de trabajo. Esto ya lo tenemos todo. Y los resultados son capturados en el sistema Infoprel y ahí vamos a tener pues prácticamente ya la suma de los resultados. Ya una vez que sabemos quién o qué partido político, coalición, candidatura común o candidatura independiente obtuvo el triunfo, entonces tenemos que hacer un dictamen de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiesen obtenido la mayoría de votos, ya sea para diputaciones o ya sea para ayuntamientos. En este caso, los consejos distritales o municipales, en el caso de diputados o ayuntamiento de mayoría relativa, verificarán mediante una determinación debidamente fundada y motivada el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas. Y varios se preguntarán, oigan, pero es que eso ya lo hicimos en el registro de las candidaturas y por eso resolvimos la procedencia o no o improcedencia de los registros. Sí, pero pudiera actualizarse algún supuesto. ¿Qué supuesto pudiera actualizarse? Digo, creo que sería un poco complicado por los tiempos y todo, pero pudiera actualizarse, por ejemplo, estas sentencias que tenemos ahora en el caso de violencia política en razón de género, ¿no? Eh, eh, También la persona pudiera fallecer, por ejemplo. O sea, tenemos algunos supuestos de situaciones que ya no permitirían que la persona pudiera ostentar el cargo. A ver, pero la mayoría de los supuestos o la mayoría de los casos, pues es que sí. ¿Qué es lo que sigue después? La declaratoria de validez de la elección, que era parte del temario que veíamos. Concluido el cómputo de la presidencia, el Consejo declarará la validez de la elección que corresponda, salvo en el caso de que los integrantes de la fórmula fueran inelegibles, ¿ok? Si no son, si son inelegibles, entonces se aplicará un procedimiento diferente. La presidencia parece no lo contempla los lineamientos de cómputos, eso más bien está en ley electoral. La presidencia del Consejo hará entrega de la constancia de mayoría. Entonces, si estamos en consejo distrital, consejos distritales se entregan constancias de mayoría a diputaciones de mayoría relativa, porque de RP las entregamos en consejo general. Si estamos en consejo municipal, a excepción de los consejos distritales que ya comentamos que tienen competencias sobre los ayuntamientos, entregan constancia de mayoría a los integrantes del ayuntamiento. ¿Ok? Y ya una vez que hemos entregado las constancias, que ya hicimos bueno, que hicimos el dictamen de elegibilidad, que fue procedente, que entregamos las constancias, que declaramos la validez de la elección, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Hacer nuestro cartelito de resultados, como se hace en casilla. Llenamos nuestro cartel de resultados con los resultados definitivos. Ahora sí, de los cómputos que nosotros realizamos y concluida la sesión del cómputo, vamos a fijar este cartel en la parte de afuera de nuestro consejo distrital o municipal para que cualquier persona pueda verlo. Y ahí prácticamente terminamos. Ahora, no tenemos gubernatura, esto lo voy a abordar muy rápido. Nosotros terminamos en consejos hasta,
bueno, terminamos y no. Hasta aquí, de cierta manera, ya terminó la sesión, pero todavía hay otras actividades que realizarse, que también tienen que ver, pero más bien tienen que ver con la sesión de cómputos de gubernatura, que es cuando ustedes, como consejos estatales y municipales, tienen que remitir las actas al Consejo General para que pueda sesionar para la entrega de constancia de la gubernatura. ¿Ok? También una vez que ya se ha terminado los cómputos y que se han mandado las constancias, entonces también vamos a hacer la asignación de RPs, pero la asignación de RPs la hacemos en consejo. RPs de diputaciones de representación proporcional. Asignación de RPs de ayuntamientos, sí la hacen en consejos, sin embargo, el cálculo se hace desde acá. ¿Ok? Y que es justamente este tema. Tema 2, asignación de diputados y regidurías por el principio de representación proporcional. Conceptos básicos y aplicación de la fórmula. Y con esto prácticamente pues estaríamos terminando la capacitación. Conceptos básicos. A ver qué tenemos que saber para la asignación de RPs. Comentarles que esto ya no es parte del lineamiento de sesiones de cómputos, ahí realmente solamente hace la referencia a que una vez terminados los cómputos, las y los consejos distritales municipales tienen que remitir las constancias correspondientes. A ver, ¿cuáles constancias correspondientes? Constancia de mayoría al Congreso y a los ayuntamientos para que conozcan de los resultados. También van a tener que mandar las actas de escrutinio y cómputo, vamos bien, las actas de escrutinio y cómputo de las casillas especiales, que esas nosotros las utilizamos para la asignación de los RPs de diputaciones, y todos sus actas, pero ya de sus cómputos parciales y totales. ¿Ok? Y ya acá vamos a hacer todo ese procedimiento. Ahora, durante la sesión de cómputo, nosotros auxiliamos a través de la Dirección de Tecnologías de Información y a través de la Dirección de Organización Electoral a los consejos para que hagan la asignación de sus RPs. Entonces, vamos a ver cómo se hace la asignación de los RPs. Digo, la verdad es que parece muy complejo porque otra vez son cálculos, un poco de cálculos matemáticos, pero la ley es muy, muy clara en cómo se hace la asignación. ¿Qué cosas tenemos que saber para una asignación? Igual conceptos básicos, que es la votación total emitida, es la suma de los votos totales depositados en la urna, sean nulos, válidos, de candidaturas no registradas, pero ahora tenemos el segundo concepto, votación válida emitida. Es el resultante de deducir la votación total emitida en el Estado, los votos nulos y los de candidaturas no registradas. A ver, de la total emitida le voy a restar los nulos y los de candidaturas no registradas. La votación estatal emitida, en la que resulta de deducir la votación total emitida a los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación. Los votos emitidos para candidaturas independientes, los votos nulos, los votos de candidaturas no registradas y los que no hayan alcanzado el triunfo en algún distrito uninominal. Entonces, todo debe que hacer otra reducción. Lista primaria es la relación de aspirantes a candidaturas a diputaciones de representación proporcional. Se conforma con propietario y suplente y estos listados en orden de prelación alternando los géneros entre sí. A ver, estas listas, no voy a andar mucho, pero estas listas de RP se registran aquí en Consejo. En las listas de RP de regiduría se registran en los consejos estatales y municipales y de ahí es donde se van a hacer las asignaciones. La fórmula de asignación, conjunto de normas, elementos matemáticos y mecanismos que deban observarse para la asignación de diputaciones según el principio de representación proporcional. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado de no tener subrepresentación o sobrerepresentación, porque este aspecto está regulado. Me voy a ir como un aspecto muy histórico. Pero si nosotros vemos el sistema electoral antes de 1988 y antes de la creación de los organismos constitucionalmente autónomos en materia electoral, vemos cómo existía una subrepresentación de algunas minorías y una sobrerepresentación de algunos partidos políticos en particular. Ahora, para evitar que haya decisiones unilaterales, se establecen estas reglas para que no pueda haber más partidos, más integrantes de las legislaturas, que o sea, que se genere una mayoría. Ahora, solo es para RP, esa mayoría se puede generar en mayoría relativa, eso también es cierto, pero nosotros en la asignación tenemos que cuidar eso, subrepresentación y sobrerepresentación. La subrepresentación en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor
al porcentaje que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales, ¿ok? Y la sobrerepresentación, los partidos políticos no podrán contar con más de 15 diputaciones en la legislatura, ni podrán contar con un número de diputados por ambos principios que representan un porcentaje de total de la legislatura que exceda en 8 puntos porcentuales su porcentaje de votación total emitido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar que un partido político ganó las 15 diputaciones, a ese ya no se le pueden asignar diputados de representación proporcional. Entonces, eso es parte de lo que nos dice la subrepresentación y la sobrerepresentación. La fórmula de asignación se compone de los siguientes elementos: votación obtenida por cada partido político, votación estatal emitida, que ya vimos cuál es, curules por asignar, que en este caso son 10, resultante de asignación que se compondrá del resultado de enteros y el resultado de la diferencia de representación. Ahora sí, la aplicación de la fórmula, aquí voy a hablar solamente de diputaciones de RP. Luego vamos a ir a regidurías de RP. La primera asignación se atenderá a lo siguiente: se determinará el total de la votación válida emitida. Para este fin se sumarán los cómputos distritales correspondientes a esta elección y las casillas especiales. Por eso les decía, los consejos terminan su sesión de cómputos, pero no terminan sus actividades. Tienen que remitir sus actas de los cómputos, particularmente los que son distritales. Y cuando en el caso de la gubernatura, ahí son todos. Será la declaración de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% del total de la votación válida emitida. Ya aquí en consejo hacemos la suma, revisamos quiénes alcanzaron el 3%, quienes no alcanzaron el 3%, los vamos a sacar de esa bolsita, que es parte de los conceptos que ya les explicaba. A cada partido político que haya alcanzado el 3% del total de la votación válida emitida en el estado se le asignará un curul, pero siempre y cuando revisamos esta parte de la subrepresentación y de la sobrerepresentación. Para las asignaciones se determinará el número de curules por asignar y se obtendrá el resultante de la asignación para cada partido político, formando por el resultado de enteros y el diferencial de representación proporcional. Se asignará a cada partido político tantas curules como resultado de sus enteros. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y después de aplicar los mecanismos anteriores, los curules por asignar se distribuirán con base en el resultado del diferencial. También debo decirles que estos se van asignando en orden de prelación, así como están inscritos en el Instituto Electoral, así como aparecen en la boleta. Para las asignaciones de las fórmulas también deben de tomar en consideración la paridad de género. Entonces, también se podrán hacer los ajustes necesarios en caso de que no se cumpla con la paridad. Para la asignación de fórmulas, la primera asignación referida a la fracción 1, inciso C, que acabamos de leer, corresponderá al primer lugar de la lista primaria, y las siguientes asignaciones se irán realizando intercalando las fórmulas de candidaturas de la lista primaria y la lista secundaria. Ahora sí, un ejemplo, porque creo que es muy teórico leerlo así, y aparte, pues la ley electoral así realmente lo tiene. Si tienen alguna duda de cómo se va haciendo paso por paso, digo, este es un ejemplo chiquito, pero yo les recomendaría que fueran a la página del Instituto Electoral, se fueran a Consejo General, ahí hasta abajo dice acuerdos y resoluciones, y buscaran el acuerdo del proceso electoral 2021, en donde se hizo la asignación de diputados de representación proporcional. Ahí viene muy bien explicado cómo se va. Primero se saca esta votación total emitida, que es lo que tenemos aquí. Bueno, a ver, en el proceso electoral pasado votaron 999,571 personas. Esos son todos los que votaron, no importa si fueron nulos, candidatos no registrados, fueron todos. Pero luego tenemos que sacar la votación válida emitida. Entonces tenemos la total emitida menos los votos nulos, que fueron 45,238, menos las candidaturas no registradas, que fueron 958. Y eso nos va a dar la votación válida emitida en la entidad. Si ustedes se fijan, sí hay una disminución, pero luego hay que quitar a los que no obtuvieron el 3% para hacer la asignación. Entonces, un ejemplo chiquito en la parte de abajo para que vean más o menos de cuánto es la votación válida emitida por partido político. Tenemos el partido X y el partido Y. Tenemos la votación total obtenida de este total de 999,000. En el primer caso tenemos 334,000, en el segundo 170,000. De hecho, esta es una votación real, pero es la de 2018. Y luego tenemos la válida emitida, que es la que ya sacamos de la resta de nulos y candidaturas no registradas. Y luego tenemos que hacer la operación aritmética. Y lo que vamos a hacer, pues, es realmente sacar una regla de tres. Eso es lo que vamos a hacer.
y vamos a sacar el porcentaje que equivale a la votación obtenida de la votación válida emitida en la entidad. En el primer caso, en el partido X es el 35.09% y en el caso del partido Y es el 17.89%. Y luego de aquí todavía tenemos que hacer la asignación de enteros. Y en esa asignación de enteros, entonces ya determinamos cuántas curules le toca a cada partido político. Ahora, en la asignación de regidurías por representación proporcional, la verdad es que es un procedimiento prácticamente igual que el que hacemos en RPs de diputaciones y como les decía, en el caso de los consejos distritales y municipales, se les asesora el día de su sesión especial de cómputos. Una vez que han terminado, remiten los resultados, nosotros los tenemos ya también en el sistema, se corre la fórmula en sistema, se hace la asignación. Después de hacer la asignación, se revisa que cumpla con paridad de género. Y en este caso, bueno, en este caso solamente paridad de género. Y ya ahora sí se hacen las asignaciones, ¿ok? Entonces, los consejos distritales y municipales, esto también viene regulado en nuestra ley electoral del Estado de Querétaro. Según el caso, procederán a hacer la asignación de las regidurías de representación proporcional del ayuntamiento. ¿Por qué ponemos distritales? Acuérdense, el 1, San Juan, Amealco, Ezequiel y Jalpan hacen también asignación de RPs de regidurías. Para la primera asignación se atenderá lo siguiente. Se hará la declaratoria de los partidos políticos y fórmulas de candidatos independientes que no habiendo alcanzado el triunfo, acuérdense que aquí hay que hacer algo diferente, no habiendo alcanzado el triunfo por mayoría relativa en la elección municipal respectiva, obtuvieron menos del 3% de la votación válida emitida en el municipio correspondiente, también considerando las casillas especiales. Por eso es bien importante el tema de la remisión de las casillas especiales. Y tendrán derecho a participar en la primera asignación de regidurías por el principio de representación proporcional el partido político o fórmula de candidaturas independientes. Aquí se aplica la asignación de RPs para candidaturas independientes. En el caso de diputaciones, no. Que haya alcanzado por lo menos el 3% de la votación válida emitida y que no haya obtenido el triunfo de la elección de ayuntamiento de mayoría relativa. Después de la primera asignación, si aún quedasen regidurías de representación proporcional por asignar, podrán participar en las siguientes aquellos partidos o candidaturas independientes que han alcanzado por lo menos el 3%. O sea, se hace una primera ronda y luego se hace una segunda ronda. Pero entonces tenemos que verificar el tema de paridad, que es esta parte de aquí. Los consejos deberán atender la paridad de género y la integración. En caso que tengan que hacer un ajuste, ese ajuste se tiene que realizar. Entonces, les vuelvo a reiterar, se les va a asesorar por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que puedan estar haciendo su asignación de RPs. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a los ajustes de paridad? Tomando como referencia los resultados obtenidos de la elección correspondiente, se comenzará con el ejercicio de la asignación de regidurías en el orden de prelación que ocupen las candidaturas de la lista registrada siempre que ese orden garantice la paridad en la integración del ayuntamiento. Entonces, si no la garantiza, hay que hacer estos ajustes. En caso de que el orden de la lista no garantice el principio de paridad, se asignará la regiduría a la candidata que se ubique en la siguiente posición de la lista. O sea, si toca hombre, pero es parte del ajuste que se tiene que hacer por paridad, entonces nos brincamos al hombre y sigue la mujer. Entonces, esto es algo que ya ha sido platicado con los partidos políticos, que está regulado en la ley electoral, que está regulado en la ley general, que se hace este procedimiento para garantizar un principio constitucional, que es el principio de la paridad de género. ¿Ok? Entonces, en este sentido, se hace asignación de RPs de diputaciones que hace que el consejo competente para ello es el Consejo General, y asignación de regidurías de representación proporcional, que el consejo competente para ello es el consejo que tenga competencia sobre la elección municipal de la que se trate. Y por último, ahora sí, aunque creo que ya prácticamente se nos acabó el tiempo, es el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. De esta parte solamente me gustaría ahondar a ver, ya revisamos qué es un voto válido y qué es un voto nulo. El cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos es una herramienta gráfica, dinámica, en donde ustedes van a poder encontrar los resultados es más, la voy a poner. Digo, realmente la diapositiva que sigue es en donde les agradezco. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a normatividad. Nos vamos a ir a alineamientos. Porque realmente lo que quiero que vean es el cuadernillo. Y vamos a ir a votos válidos y votos nulos.
Este es el cuadernillo de votos válidos y votos nulos. Este cuadernillo de consulta lo que contiene es de forma gráfica cuáles son los supuestos que se pueden presentar en caso de alguna discrepancia acerca de la validez y la nulidad. Contiene el marco jurídico, que realmente es muy similar al de los cómputos, y contiene los conceptos que ya hemos leído. 288 de la LEGIPE y 291, que es un voto válido. Cuando el voto válido es aquel en que la persona electora haya expresado su intención, marcando en un solo recuadro que contenga el emblema del partido político o candidatura independiente al que manifieste anotando su nombre con apellido, los apellidos que haya marcado más de un cuadro en el que contiene los emblemas de los partidos políticos, y que es un voto nulo, que también ya lo platicamos, cuando no hay una expresión o cuando hay una expresión de no está, cuando hay una expresión, no hay una expresión, está en blanco, o cuando se marquen dos partidos o más partidos políticos en los que no medie coalición. Y lo que vamos a encontrar en este cuadernillo de votos válidos y votos nulos, pues son estos ejemplos. ¿Cuándo es un voto válido? Cuando la marca es muy clara, está dentro del recuadro y podemos identificar perfectamente la voluntad del elector. Entonces tenemos diferentes supuestos, no necesariamente tiene que ser una X, puede ser un número, puede ser una carita feliz, puede ser cualquier marca que sea completamente legible e identificable. Aquí tenemos unas caritas, un corazón, y también vamos a tener los supuestos de cuándo es un voto. Tenemos algunas expresiones. Eh, Aquí vamos a tener, por ejemplo, qué aplica cuando son manchas de tinta en la boleta, cuándo son votos válidos para partidos, para coaliciones, para candidaturas comunes. Entonces, realmente esta es una herramienta didáctica. De esto no tendría como mucho que explicarles, porque más bien obedece a... Ya voy a dejar de compartir. Listo. Más bien obedece a los ejemplos de las experiencias de procesos electorales pasados. Con esto estaré yo terminando mi presentación. Creo que me ajusté perfectamente a los tiempos. En esta presentación ustedes pudieron identificar cuáles son los elementos básicos que se requieren saber para una sesión especial de cómputos, el desahogo de la sesión especial de cómputos, prácticamente todo lo que hacen secretarías técnicas, consejerías, representaciones de partidos políticos durante estas sesiones, lo que pasa posterior a ellas, cómo se hace de manera, la verdad es que fue muy, muy sencillo y a lo mejor muy simple la forma en la que se les explicó la asignación de los RPs. Eso implica un procedimiento mucho más largo que tendríamos que hacer en ejercicios. Estos ejercicios los van a hacer quienes ostentan secretarias técnicas en las capacitaciones presenciales. Y por último, pues nada más enseñarles esta herramienta que tiene que ver con el cuadernillo de votos nulos y votos válidos, explicar cada uno de los elementos que les va a tocar a ustedes, realmente platicar a la hora que hagan sus círculos de lectura, platicar también seguramente en las representaciones de los partidos políticos en sus respectivas oficinas de partidos políticos acerca de la preparación para determinar si un voto es válido o un voto es nulo. Por mi parte sería todo. Espero que la explicación les haya sido grata, entretenida, y pues que contenga los elementos que ustedes necesitan para, en caso de que trabajen en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, desahogar de manera más adecuada sus funciones. En caso de que no, para que conozcan más de lo que hacemos desde el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y sepan que en todo momento se garantiza el derecho al sufragio de las personas, pero sobre todo que cuidamos su voto como si fuera realmente pues es un elemento indispensable de la democracia. Entonces ya vieron cómo tenemos la cadena de custodia, cómo tenemos hasta el más mínimo detalle para que nuestras sesiones de cómputos, que son las que determinan los resultados definitivos, pues puedan tener toda la certeza y transparencia que se requiere en un proceso electoral. Por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario. Muchísimas gracias, consejera. Sí hay 2 participaciones. La Ujú. primera es de Carmen, me aparece solamente así, ya tiene habilitado el micrófono, solamente tiene que encenderlo. Muchas gracias. Buenas tardes. Una preguntota, en las causales de recuentos de casillas, generalmente hay muchos errores aritméticos. Hay al momento de restar o a veces falta alguna boleta que son 750, pero en realidad cuando se hace el conteo salieron 749.
Hay situaciones así y he notado que en esa sesión, por esos errores aritméticos, se pide el recuento de la casilla. Sin embargo, de las causales que tú nos enseñaste, no es una causal, o sea, no viene como tal. ¿Qué tan factible es que se vote a favor de que sí se haga un recuento en caso de errores aritméticos? Creo que, bueno, la determinación de ese supuesto en particular, ese supuesto en particular tiene una razón de ser y por eso no está dentro de los lineamientos de la sesión de cómputos. Estos lineamientos se construyen de todos los procesos electorales y los construye el Instituto Nacional Electoral. Entonces determina estas causales. Estos errores aritméticos en muchas ocasiones se dan, vamos a pensarlo así, en la sección, bueno, esta sección ya no existe, pero existió en algún momento. La sección 112 del municipio de Corregidora tenía hasta 23 casillas contiguas. El tener una gran cantidad de casillas en un solo inmueble implicaba que en muchas ocasiones las y los ciudadanos se equivocaran al momento de meter su boleta en una urna. Entonces, en vez de meterla en la básica, que era la que le correspondía, la metían en la contigua, y entonces lo que teníamos era eso. O sea, no es que falten boletas. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, y por eso hay un procedimiento que te dice que si al momento del conteo uno llega a advertir que tenemos boletas de una elección diferente, tenemos que reservarlas y sacarlas. A la hora que nosotros hacemos ya las actas individuales y sale esto, en una casilla tenemos que tener hasta 750, entonces en esa tenemos 750 y en la otra tenemos 700. Vamos a ponerlo así chiquito con dos casillas. Y resulta que pues en la que tenemos 750 no tenemos 750, tenemos 740. Pero a la hora que se saca el acta de la otra casilla, nos damos cuenta de que ahí están las 10 que nos faltan, que no es que nos falten, sino más bien que a la hora de estar en el mismo inmueble tenemos esas equivocaciones por parte de las y los ciudadanos. En ese momento, ya no, o sea, en ese momento el partido político lo solicita, la representación, pero se le niega porque no es una causal. Ahora, todas esas actas van a pasar a la sala de pleno. Al momento en el que ya se hace la contabilización total, nos percatamos que la cantidad de las boletas que se destinaron para ese municipio distrito son las correctas. Si hay una distribución diferente, a lo mejor en esas secciones, particularmente de una casilla, porque hay muchas contiguas. Pero si fuera diferente, entonces ahí sí la representación del partido político puede hacer puede solicitar y puede determinar a través de sus argumentos y se pondrá a consideración del pleno y el pleno lo va a votar. Ok, pero lo que nos ha pasado en nuestra experiencia, y te lo digo porque ya tengo varios años trabajando en temas de cómputos, es que al final cuadran todos los números, porque lo que pasa no es que falten las boletas electorales, es que fueron puestas en una urna diferente. Por eso no es una causal de recuento de casilla, porque cuando ya haces la suma de todas, da los números. Entonces, esa sería la situación, Carmen. Muchas gracias. Nada de nada. ¿Alguien más me decías, Emma, que hay una segunda persona que quería hacer una pregunta? Sí, consejera. Del Consejo Distrital 5, Alejandra Amaro Botello. Adelante. Buenas tardes, consejera Carla Isabel Olvera Moreno. Buenas Pues primero, tardes. más que nada, pregunta, la verdad es que quiero felicitarla por esta gran capacitación que nos dio. Es una capacitación muy compleja. Le agradezco infinitamente. Es muy importante esta capacitación porque, bien como dicen ustedes como consejeros, cada capacitación, cada proceso es totalmente distinto. Yo agradezco que todos los lineamientos nuevos, todos los nuevos conceptos, todo lo que surgió, nos lo explicó ampliamente y sobre todo algunas dudas que tenía se me resolvieron muy ampliamente. Muchísimas gracias, consejera, por su tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto. Emma, ¿hay alguna otra pregunta o cerramos sesión? No, consejera, ya no hay más preguntas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y pues cualquier duda, ya saben, siempre estamos a la orden aquí en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta luego, consejera. Muchísimas gracias de parte de toda la dirección por acá.
Y para nuestros asistentes, solamente recordarles que la siguiente semana, el sábado, es su última sesión en la misma liga, para entrar y para registro de asistencia. Igual entonces por aquí nos vemos. Muchísimas gracias a todas y todos y sería todo por el día de hoy.